Bueno, buenas tardes y bienvenidos. La verdad que seguimos adelante con todos nuestros miércoles y contamos hoy con un colaborador habitual, al que todos apreciamos muchísimo, David González Corchado, Dagonco, y que es, bueno, pues le conocemos, es un experto en nuestra perfilatelia y conferenciante habitual en nuestras charlas, y no nos vamos a prolongar más, porque él generalmente tiene mucha materia para, para mostrarnos, y todo lo que sea perder tiempo, pues lo vamos a suprimir. David, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla. Empezamos. ¿Se ve bien la pantalla completa? Por mí, yo creo que sí, espera. Sí, se ve completa, perfectamente. Vale, pues entonces empezamos donde lo dejamos hace ya algunos meses, casi un año diría yo. El objeto de mi anterior charla, conferencia que di para Finet, pues eran algunas curiosidades postales en los tiempos de los correos mayores, lo que yo entiendo que son los siglos más oscuros de nuestra prefilatelia y que van precisamente pues hasta el año 1716, ¿no? Que es el momento en el que la corona pues asumió el control de los correos, lo convirtió en una renta, y a partir de ahí es cuando se puede decir que empieza la historia del llamado correo oficial, ¿no? Como digo, una renta del Estado, ¿no? Pero antes hay un montón de historia. Hay, por supuesto, las comunicaciones tenían el mismo predicamento que han tenido hasta hace muy poco, quizá más, por las dificultades que había para poder llevar los mensajes, para poder llevar las cartas y las noticias de unos lugares a otros. Y bueno, este ha sido el objeto de mi investigación pues, durante los últimos 10 o 12 años, ¿no? Fruto de este estudio que llevo realizando tanto tiempo, pues son algunas de las pinceladas que vamos a ver hoy, ¿no? Terminábamos la conferencia, decíamos ayer, como dijo aquel, pues hablando de la naturaleza de los porteos, y que digamos que es uno de los enigmas mayores que puede tener nuestra historia postal, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño parón, un pequeño paréntesis, para hablar de una fecha fundamental en la historia de nuestro correo. Puede ser una de las 2 o 3 fechas más importantes que puede tener la historia postal de nuestro país, y es la creación del servicio de las estafetas. Cuestión a la que no se le ha prestado, desde mi punto de vista, la suficiente atención, ¿no? El servicio de estafetas, pues primero hay que definir qué es. En esencia, las estafetas era como se llamaba el servicio público y universal de correos. Es decir, el correo va a dejar de estar supeditado a los ricos, a los poderosos, al gobierno, y se va a abrir pues a cualquiera que tenga algo que comunicar pues fuera de su villa, de su aldea, de su ciudad. Es así como nace este fenómeno, que fue muy bien recibido en la época. Los contemporáneos fueron plenamente conscientes del momento que estaban viviendo. Es un poco como cuando se popularizó Internet. Puede ser una revolución de la comunicación tan importante como la que estoy citando, ¿no? Como la creación de Internet y cuando éste se populariza, ¿no? Y bueno, las estafetas venían a ser un servicio de correos que era fijo y continuo. Es decir, unía unas ciudades con otras en unos días concretos, en unas fechas señaladas. El correo salía a una hora determinada. Entonces, ya no tenía que estar el remitente a expensas de ver cuándo salía un correo extraordinario, o cuándo salía un arriero, o cuándo un viajero ocasional se prestaba a llevar su carta, o cómo se la podía hacer llegar a alguien para que a su vez se la hiciera llegar a alguien. Es decir, el encaminamiento de la correspondencia, aunque se seguirá utilizando sobre todo en la correspondencia internacional, pues con el servicio de estafetas pasará a la historia. Ya tendremos unas líneas de correo permanente que conecten unos lugares con otros, ¿no? Se define en la época, en un famoso pleito que hubo en 1630, el famoso pleito de las estafetas. Y bueno, entre las declaraciones que hacían testigos, fiscales, etcétera, pues se determinaba que la creación de este fenómeno, de este sistema, consistía realmente en un postillón que
de cada posta, de la una a la otra, de suerte que en cualquier hora que lleguen los despachos o farditos con el postillón, sale inmediatamente otro tomando los dichos despachos traídos y los lleva siempre en toda diligencia a la otra posta. Es decir, lo que hacían para economizar el tiempo ya no va a ser un correo que va a ir cambiando de caballo cada posta. Lo que va a cambiar va a ser directamente el postillón, es decir, el mensajero, que además se conoce perfectamente el terreno de los 20 kilómetros o los 25 kilómetros que distaban entre una posta a la otra, a quien le van a pasar la valija. Es una especie de carrera de relevos en el que van pues pasando el testigo. Con lo cual, aparte de ser un servicio continuo y directo y en días fijos y conocidos por todos, va a ser un servicio veloz. Este sistema va a tener como consecuencia la creación del correo tal y como lo conocemos hoy en día. Gracias a este servicio que empezará creándose, tenemos una fecha, que es 1576, que se crean las primeras estafetas en Castilla la Vieja, en lo que eran pues Medina del Campo, Valladolid, Burgos, Palencia, Salamanca, van a ser las primeras estafetas de las que tenemos noticia, Toledo. Después se creará el Ordinario de Italia, que conectará directamente la capital de las Españas con Roma y con el Reino de Nápoles, que también era posesión de los Habsburgos españoles en 1580. Después las estafetas de Sevilla en 1597, a Extremadura llegarán en 1606, y las estafetas de la Corona de Aragón, uniendo el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña y el Reino de Valencia en 1611. Los artífices de este sistema van a ser los correos mayores, Raimundo de Tasis y su hijo Juan de Tasis y Acuña. Más bien se puede decir que el segundo. El primero ya era muy mayor, como vemos, falleció en 1579, que es cuando le sucedió su hijo, pero aunque Juan de Tasis y Acuña ya estaba asociado al oficio de correo mayor unas décadas antes. Entonces, probablemente él llevaba el peso efectivo, y con un teniente de correo mayor muy eficaz que tenía, que era Juan del Monte Pichardo, pues se les ocurrió pues este sistema, probablemente traído de Italia. El término estafeta viene de estafa, que significa estribo en italiano, y lo que venía a decir es que era un correo a caballo, un correo veloz a caballo, ¿no? Este sistema, como digo, va a revolucionar los servicios postales. Y bueno, gracias al servicio de estafetas se van a establecer unas tarifas fijas para la correspondencia, van a hacer el correo certificado, se van a poder establecer los primeros convenios postales internacionales, se van a poder establecer las franquicias de autoridades, de personalidades, de colectivos. Por supuesto, se van a multiplicar las oficinas postales por todo el territorio, cada estafeta, cada parada de postas se va a convertir en un oficio de correo mayor donde la gente puede llevar su correspondencia, ¿no? Y, por supuesto, el perfeccionamiento de las comunicaciones, como podemos ver en el mapa superior, y el abaratamiento de los costes, que esto va a ser lo más importante. Como decíamos en la anterior conferencia, el correo, tal y como se concebía antes de las estafetas, era un señor que pagaba a un correo extraordinario para que llevara una serie de pliegos de despachos. Este señor tenía que pagar al correo pues los gastos del viaje. Si era un viaje pues desde Trujillo hasta Barcelona, que pueden ser unos 900 kilómetros, pues podemos imaginar los días que supondría esta expedición y los gastos que habría que afrontar. Alojamiento, manutención, mantenimiento de las cabalgaduras, etcétera, ¿no? Con el servicio de estafetas no va a ser así. Va a ser un poco, el viaje lo van a sufragar entre todos los usuarios del correo. Si se despachan 3.000 cartas a la semana entre Madrid y Sevilla, pues podemos imaginar que esas 3.000 cartas con medio real de porte cada una supondrían 1.500 reales de porte y probablemente serviría pues para cubrir los gastos de la expedición y además pues producirle un beneficio al correo mayor, ¿no? Y es así como nace la tarifa de costumbre, lo que yo llamo la tarifa de costumbre. Mucha gente, muchos investigadores han estado dándole vueltas a cuáles son las famosas tarifas postales anteriores a 1716. Las de 1716 las conocemos, no se han encontrado todas, pero sabemos de su existencia. Fueron unas tarifas oficiales
que determinó la propia corona, y tenían en cuenta pues tanto el número de kilómetros que existían entre unas estafetas y otras como el peso de la carta, es decir, conjugaba la distancia con el peso del envío. La gente ha estado utilizando los mismos parámetros para intentar entender las tarifas anteriores. Las tarifas anteriores a 1716 son muy monótonas. Generalmente el 80% de las cartas están porteadas con medio real, luego hay algunas que están porteadas con 12 maravedís y otras que están con 8 maravedís, ¿no? Entonces, los investigadores, los estudiosos de la materia han estado elucubrando y nunca han sido capaces de dar, o creo yo, de dar con la clave de lo que sería esta primera tarifa postal. Hay que decir que este sistema, que se venía dando, como digo, anteriormente a 1576, eran las cartas que el correo extraordinario, llevaba en una valija secundaria, las cartas de particulares, cuando era despachado pues, por un señor que era el que sufragaba el viaje, ¿no? Entonces, en esta valija secundaria, lo que yo llamo la segunda valija de los correos extraordinarios, pues el correo mayor se dedicaba a pregonar que iba a salir para tal ciudad en unas horas, la gente le hacía llegar su correspondencia y a cambio de una pequeña propina, esto lo vimos en la anterior conferencia, pues a cambio de esa pequeña propina, pues entregaba las cartas de los particulares. Era, por supuesto, un servicio un tanto precario, nadie sabía cuándo iba a salir un correo, no estaba ni siquiera obligado a entregarlas. Entonces, bueno, pues para asegurarse de la entrega de la correspondencia, los particulares anotaban en el ángulo inferior izquierdo una cantidad, ¿no? Desde 1396, que es cuando hemos visto las cartas más antiguas porteadas, no solamente en los reinos hispánicos, sino en todo el mundo, yo no tengo constancia de una carta porteada anterior a esa fecha, en todas aparece una tarifa de 12 dineros o de un sueldo, que es el equivalente. 12 dineros equivale a un sueldo, ¿no? Aquí vemos dos ejemplos. Aquí vimos una carta de Barcelona a San Mateo en la que dice, no voy a decir que lo dice claramente, pero sí se puede entender que dice dona-li 12 diners, dale 12 dineros. Y aquí dice dateli sou 1, dale un sueldo, ¿vale? Esta es lo que se solía dar al correo extraordinario para que llevara su correspondencia. Ese sueldo, esos 12 dineros, van a configurar lo que es la tarifa de costumbre al ver su equivalencia con el medio real. 12 dineros o un sueldo equivale a medio real castellano. Y es lo que nos vamos a encontrar en el siglo XVI y XVII en el 80-90% de toda la correspondencia que podemos ver y que presumiblemente viajó a través del servicio de estafetas. ¿Y cómo puedo establecer que es una tarifa fijada por la costumbre? Es decir, no hubo ningún tipo de decreto oficial, no hubo ningún tipo de orden por parte de la corona, ni por ninguna autoridad municipal, ni por ningún virrey, ni siquiera por un correo mayor. Nadie se atrevía, después del nacimiento de las estafetas, a variar la tarifa que se seguía siguiendo conforme a la costumbre. Y que esta tarifa, como digo, era de medio real. Las cerca de 300 y pico cartas encontradas en el archivo Datini de los siglos XIV y principios del XV, prácticamente todas tienen como porteo, con independencia de la distancia recorrida, tienen como tarifa los 12 dineros o el sueldo. Y efectivamente va a ocurrir lo mismo en el Reino de Castilla. Prácticamente todas las cartas, con independencia de la distancia, van a tener un porte de medio real. Y así lo vemos recogido en diferentes testimonios, no de cualquier persona, sino de los propios correos mayores, ¿no? Aquí vemos un testimonio de Bartolomé Leonardo de Albión, de 1678, en el que era correo mayor de Aragón, como digo, en el que dice: y todo el beneficio grande de la correspondencia, cuya armonía necesita de gastos y su recompensa consiste en tan moderados portes como de medio real, por la conducción de una carta de Madrid, Sevilla, toda Castilla, Navarra, Valencia, Cataluña y de los confines más remotos del continente de España. Es decir, está diciendo claramente el Correo Mayor de Aragón que una carta enviada a Zaragoza desde cualquier punto de la península se debe portear con medio real. Pero es que también vemos el propio cronista de la corte, cuando hace alusión al Correo Mayor de la época, Juan de Tasis, el
y Peralta, el conde de Villamediana, famoso poeta, era más conocido por ser poeta que Correo Mayor, pues habla pues, de lo despilfarrador que es este hombre, ¿no? Y cuenta una anécdota que dice, a pesar de que don Juan estaba casado con una dama principal, más hermosa que la marquesa, tiene ya gastados con esta última más de 30.000 ducados, que hacen 600.000 portes de carta. 600.000 portes de carta de medio real, porque si dividimos medio ducado, 1.000 ducados entre las cartas que transportaría, vemos que quedan exactamente medio real. Y dice, mirad cuántas mataduras costaría y cuántos lodos se pisarían para correr dicha posta y cobrar tanto porte de cartas. Es decir, estaba totalmente fijado, estaba asumido por la población. Una carta por el correo costaba medio real, ¿no? Y seguimos el testimonio de Jaime Cortada, Correo Mayor de Cataluña. A 15 dineros de la moneda local por cada sueldo o medio real de porte, pretendiendo Ferran exigir por cada medio real de porte, medio real de plata. Sobre esto hablaremos luego. Como se cobraba antes de 1640. Está diciendo que es medio real lo que se cobra por una carta sencilla hasta Cataluña, hasta Barcelona concretamente, y que este Correo Mayor pretendía un alza, en vez de cobrar un medio real de vellón, un medio real de plata. Eso lo veremos ahora. Y por último, el testimonio de Pedro de Balda, Correo Mayor del Reino de Valencia, de 1661. Dice, y que la costumbre había declarado por competente porte el de medio real por carta sencilla, creciendo con proporción según el volumen del pliego. Es decir, queda establecido claramente de que el porte es de medio real y que viene establecido por la costumbre. Hay más testimonios de los mismos que estamos hablando, ¿no? Pasando sin resentimiento todos por lo que la introdujo la costumbre. Es decir, no están hablando de una tasa. Esto lo dice el propio Bartolomé Leonardo, Correo Mayor de Aragón, y Pedro de Balda, cuando dice, los portes de las cartas y pliegos se han de pagar según la costumbre que hay en el lugar donde aquellos llegan, y se paga justa notata. Es decir, el medio real es la tarifa que con carácter general se estipuló para la correspondencia, con lo cual la correspondencia anterior al siglo XVIII, anterior a 1716, siempre se tasará en función del volumen, no de la distancia. ¿Cuándo arranca la costumbre? Bueno, la costumbre hemos dicho que ya arrancaba con los propios... Sí. Y no sabemos qué pasa. Y que es que no sé qué, no sé si ahora mismo se ha cortado, desde dónde no lo habéis visto. Vaya, qué mala suerte. Venga. Prosigo. Yo lo veo bien. Ver se ve, pero ¿se escucha? También. Sí, se escucha perfectamente. Venga, prosigo. Yo he oído bien, ¿eh? Yo he oído perfectamente, ¿eh? Vale. Vale, qué cosas. Bueno, decía que ¿cuándo arranca la costumbre? Pues evidentemente la costumbre desde las cartas que llevaban en la valija secundaria los correos extraordinarios desde el siglo XIV, probablemente incluso antes. Ni los correos mayores se atrevieron a estipular unas tasas. Sí que veremos que con la crisis del vellón se vio alterada la vigencia de la tarifa de costumbre. Y explico brevemente en qué consiste. La crisis del vellón se produjo como consecuencia del caos económico que ya empezó con Felipe II, con las famosas bancarrotas que tuvo la corona y que, bueno, supuso, pues generalmente fue por las guerras que mantenía la monarquía hispánica en Europa, bueno, prácticamente en todos los continentes, y que produjo que la hacienda de los Habsburgo pues se viera abocada pues totalmente a la bancarrota, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que había escasez de plata. Curiosamente, la nación que más plata podía traer y más materias preciosas, oro, plata de las Indias, pues se veía afectada por la falta de plata a nivel del propio interior del Estado, ¿no? Es decir, la plata únicamente servía para pagar a las tropas en Flandes o para pagar las deudas a los banqueros genoveses, pero la plata no se veía en España. ¿Y esto por qué sucedió? Pues sucedió porque se devaluó la moneda, se devaluó. Tenemos que tener en cuenta que las monedas
en aquella época, es decir, el valor facial que podía tener una moneda se correspondería con su valor ponderal, con el peso y el precio del material del que estaban hechas. Entonces, cuando teníamos una moneda de medio real de plata, se correspondía efectivamente con 17 monedas de maravedí hechos de vellón. El vellón es una aleación entre cobre y plata y si tú entregabas medio real con 17 monedas una detrás de otra, pues la persona que recibía ese dinero se encontraba perfectamente satisfecha porque le estabas dando el equivalente. ¿Qué sucede? Pues que a mediados del siglo XVII los Habsburgos empiezan a jugar con la aleación de la moneda y empiezan a rebajar la pureza de... tampoco era pureza porque era vellón, empiezan a rebajar la liga de plata del vellón, con lo cual nos encontramos que una moneda de medio real cuesta 17 maravedís, pero no porque cueste realmente 17 maravedís, porque haya esa equivalencia de metales, sino porque la corona establece que tiene que costar 17 maravedís. Están hechos de otro material. Entonces, de esto es consciente la ciudadanía, la sociedad es consciente y guardan la plata y utilizan las monedas de vellón como si fuera plata. Efectivamente, cuando nos encontramos con que los correos mayores tienen que cobrar las tasas, los portes de medio real, no va a ser lo mismo que lo cobren en la moneda que vemos en la parte superior, en una moneda de medio real de plata, que con esta combinación de monedas compuesto por 3 monedas de 4 maravedís, 2 monedas de 2 maravedís y una moneda de 1 maravedí. No es lo mismo, ¿no? Y esto se agravará, se seguirá agravando, sobre todo, aquí vemos que también ocurría en Cataluña, vemos la moneda del croat, que equivale a un sueldo, es decir, a medio real, en tiempos de Felipe IV, y vemos las monedas de maravedí, en este caso estaría compuesto por una moneda de 8 maravedíes, otra de 4 maravedíes, 2 monedas de 2 maravedí y una de 1 maravedí. No es exactamente lo mismo. Si tú pagas con la moneda de plata, estás perdiendo realmente dinero. Lo que interesa es pagar con la moneda de vellón, porque te están cobrando un servicio que anteriormente se pagaba con monedas de plata, con monedas de vellón. Y esto los correos mayores pues lo ven bastante malamente, ¿no? La equivalencia entre las dos monedas no es tal y los correos mayores exigen que se les pague en plata y que no que se les pague en vellón. Incluso la propia moneda de medio real que vemos aquí arriba, que es de plata, que se corresponde con una moneda aproximadamente de 16 maravedí, tal y como se ve en esta carta, pues no es igual. Es decir, tú pagas con una moneda de 16 maravedí, que es como si pagaras con una moneda de 5 céntimos, y no es lo mismo que pagar con la propia moneda de 5 céntimos, ¿no? Existe una divergencia importante entre el precio de la plata y el precio del vellón, que incluso llegó a ponerse en más del doble. Es lo que se llamaba la Liga de Plata y lo que se va a llamar el Premio de la Plata, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, vemos una carta que está porteada con un sueldo, un sou, va dirigida a Cataluña. Aquí veríamos la moneda de un sueldo, también llamado croat, o medio real de plata de Carlos II, y monedas con resello, que estas serán muy corrientes a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Tú coges una moneda de 4 maravedís, le pones un sello y la conviertes en una moneda de 8 maravedís. Pero bueno, eso no se lo cree nadie. Esto siempre ha sido una moneda de 4. Ahora estás diciendo que vale el doble. Claro, el Estado es lo que tiene cuando interviene, ¿no? En la economía, ¿no? La equivalencia, pues por supuesto, pues no existía como tal, ¿no? Y como digo, esto supuso una importante crisis. Entiendo que a la mayor parte de los correos mayores, quienes estaban acostumbrados a cobrar en monedas de plata y que de repente se ven obligados a cobrar en monedas de vellón. Y esto conlleva que el correo mayor del Reino de Valencia, Pedro de Balda, pues se queje, intente cobrar sin éxito los portes exclusivamente en monedas de plata, desechando la moneda de vellón. Cuando alguien se presentaba con 3 monedas de diferentes maravedís para hacer medio real de plata, dirá que no, que le den la moneda física del medio real, que como hemos visto existía, pero no se veía, no circulaba habitualmente, ¿no? Y especialmente sangrante va a ser el caso del Correo Mayor de Cataluña, Jaime Cortada, quien después de la revuelta catalana, que duró entre 1640 y 1653, pues intentó cobrar los portes
en monedas de plata. Por supuesto, esto supuso quejas por parte de los usuarios, por parte del propio virrey, aunque un antecesor suyo sí lo había autorizado. Y bueno, se dice el propio texto del pleito que se produjo, dice: regularmente hace pagar más porte del que cada carta trae, porque en las que trae medio real o 12 dineros de porte hace que le paguen 15 dineros, y de la que trae 6 hace que le paguen 8, y a este respecto las demás, o si no, sus oficiales no las entregan. Aquí vemos la equivalencia teórica: medio real de plata, que equivale a 12 dineros o a un sueldo, o a 17 maravedís. La propuesta del Correo Mayor era el medio real cobrarlo a 20 dineros o a 32 maravedís. Y finalmente el acuerdo al que llega con el virrey, más que nada por los servicios prestados durante la revuelta de Cataluña, porque Jaime Cortada se mantuvo fiel a la corona de España y prestó diferentes servicios de mensajería de las tropas de don Juan José de Austria, pues la solución pactada con el virrey será hacer equivaler el medio real de plata con los 15 dineros y 21 maravedís. Es decir, conseguiría un pequeño beneficio de 4 o 5 maravedís en función de cómo estuviera la cotización en ese momento, ¿no? Vemos que la equivalencia teórica son 8 maravedís para los 6 dineros y 10 maravedís para los 8 dineros. Es lo que se pactó. Aquí vemos precisamente algo similar a lo que pudo ocurrir a este Jaime Cortada. Vemos una carta que está remitida de Lisboa a Madrid, que está porteada con medio real, como vemos aquí, y un oficial del Correo Mayor a su llegada a Madrid le anotó plata. Aquí vemos otro caso: porte medio real y con otra tinta diferente plata. Esta es la misma que esta. Aquí vemos también medio real de plata y medio real de plata. Le añaden el término plata, es 1650 aproximadamente cuando se empiezan a establecer el pago en monedas de plata en las cartas que llegaban desde el extranjero, digamos que usaban la divisa internacional. Esta carta es de 1656, estaba todavía reciente esta devaluación drástica y radical de la moneda, y por eso vemos que los correos mayores pues estuvieron jugando, estuvieron rectificando portes, y bueno, imagino que se expondrían pues a las sanciones e incluso las penas de cárcel, como le ocurrió a Pedro de Balda, Correo Mayor de Valencia, pues por alterar los portes sin permiso del remitente, ¿no? Y como decía, cuando hablamos de las cartas de los siglos XVI y XVII, nos vamos a encontrar siempre unas tarifas muy monótonas: tarifas de medio real, tarifas de 12 maravedís y tarifas de 8 maravedís. Estas dos últimas son las que yo llamo, porque así las citan las fuentes, los porteos moderados y los porteos diminutos. Vemos que bueno, hemos dicho, y todos los correos mayores así lo aseveran, que las cartas enviadas por el correo, por el servicio de estafetas, se tasaban en medio real de porte. Con lo cual tenemos que encontrar, las fuentes no son claras, porque hay cartas que están porteadas con 8 maravedís. Y aquí damos algunas explicaciones. Primero, una persona podía portear la carta con la cantidad que quisiera y arriesgársela a echarla al buzón de correos. Ya existían los buzones de correos, una pequeña hendidura en la pared de la casa del Correo Mayor, y arriesgarse a que llegaran. Generalmente las daban. Las daban porque los correos no tenían potestad para rectificar esos portes. O la carta se quedaba sin entregar, o se entregaba con un porte diminuto o con un porte moderado. Entonces, por eso podemos encontrar cartas porteadas con 8 maravedís. ¿Qué lógica pueden utilizar para esto? Bueno, pues pueden utilizar la lógica de que si estamos hablando de una tarifa basada exclusivamente en el peso del envío, pues si una carta de un pliego de papel, es decir, el equivalente a un A3, se portea con medio real, es decir, con 17 maravedís, si yo escribo la carta en un pliego más pequeño, concretamente en medio pliego, en lo que actualmente conoceríamos como DIN A4, bueno, pues pago la mitad. Si estamos hablando de que es el peso, pues pesará la mitad una carta escrita en una superficie de papel de la mitad de extensión. Entonces, es así, esta es una explicación que se le puede dar.
y que efectivamente el correo mayor no podría negarse, porque está obligado a entregar esas cartas en destino, ¿no? Esta podría ser la primera de las explicaciones, ¿no? También nos podemos encontrar otras explicaciones. Aquí tenemos otro porteo de 12 maravedís, y es que hemos dicho que las cartas se porteaban conforme a la costumbre del lugar donde se recibieran. Bueno, hay que decir que las oficinas de correo, las estafetas, los oficios de correo mayor eran entidades privadas, ¿de acuerdo? Se le daba un derecho de explotación a cada correo mayor. Evidentemente el Estado, a través de las autoridades locales o del virreinato, de la gobernación o de la propia corona, debían velar porque no hubiera abusos por parte de los correos. Pero, sin embargo, si yo establecía convenios con algunos clientes, o bien por razones de amistad, o bien porque consiguiera alguna contraprestación, como podrían ser los ayuntamientos, podía establecer una tarifa reducida. Y así vemos cómo las cartas que se pudieran remitir a diversas personas fueran porteadas con menos porte que las oficiales. Entonces, de esta manera sí que nos podríamos encontrar con una explicación lógica de este tipo de tarifa. Es cierto que los ayuntamientos, igual que podían autorizar y podían pactar que las cartas llegaran con menor cuantía de la establecida por la tarifa de costumbre, también podían pactar con el correo mayor establecer un sobreporte. De hecho, conocemos convenios de algunos ayuntamientos con correos mayores para que se establezca un sobreporte de 2 maravedís sobre cada carta que se reciba en la estafeta de turno. Pues por tener un trato de favor con el correo mayor o porque el ayuntamiento quisiera buscar alguna contraprestación. Otra explicación que nos encontramos, y esto lo hemos podido ver también de manera fehaciente en documentos donde reflejan claramente estos testimonios, es que a menudo las cartas que se recogían en las estafetas que iban de camino desde un punto principal a otro, por ejemplo, entre Madrid y Valencia, las cartas que se entregaban a mitad de camino entre este recorrido, la gente las solía portear con menos porte. ¿Por qué? Porque digamos que podía entrar dentro de la jurisdicción del correo mayor. Si yo soy el responsable de la jurisdicción de Valencia, de todo el término de Valencia, pues una carta que se pueda portear en Gandía, ¿por qué va a tener que darle el medio real? Es decir, nace y muere en el mismo sitio. Cuando se envíe la contestación, los beneficios también los va a recibir el mismo correo mayor. Entonces, puedo establecer y puedo jugar con el hecho de reducir el porteo que le voy a poner a esta carta. Y como digo, llegaban, ¿no? Entonces, esto nos lo hemos encontrado en un pliego que llegó por una investigación que autorizó el virrey. Decían que se perdían algunas cartas por el camino, que eran sustraídas, y entonces se pidió que se detuviera a un correo que estaba haciendo a través del servicio de estafetas entre Madrid y Valencia, estaba haciendo su ruta, se pidió que se le detuviera, que se examinara la valija y que vieran que estaban todos los pliegos correctamente, ¿no? Concretamente fue en la localidad de Requena y fue en el año 1661, ¿no? Y ahí nos encontramos lo que tiene, la verdad es que es un documento excepcional. Nos encontramos, esto es el contenido que tiene la valija, ¿vale? Tenemos una valija principal para Valencia, cuyo contenido está marcado aquí en amarillo, que son 4 pliegos de carta, formando mazos por importe de 253 reales. Con lo cual podemos suponer que había en esos mazos había 506 cartas, ¿vale? Con cartas de medio real. Después encontramos otra valija, es decir, otro paquete, con cartas circuladas a otros destinos, es decir, llegarían a Valencia y desde Valencia se tendrían que enviar. Y se especifican a quiénes van dirigidas estas cartas. Dice, una para el padre Fray Lucas Navarro en Játiva, con medio real de porte. Otra para Mateo Domingo en Andilla, sin porte. Otra con 6 dineros. Otra con una tarja equivalía también a 6 dineros. Estamos hablando de 8 maravedís. Otras con medio real, otras sin porte, otras otra vez con medio real. Es decir, vemos que de manera caprichosa la gente ponía lo que le apetecía. Vemos que algunas están porteadas con 8 maravedís, otras con medio real, es decir, 17 maravedís, y otras ni siquiera llevan porte. Y después, en poder del mozo, se hallaron 12 cartas, estas no iban en ningún paquete,
que dijo eran de Requena y que a don Pedro se las acostumbra a dar al mozo, al postillón, al que lo llevaba, por ser portes de poca monta. Y dice, una para Marco Antonio el Romano, con 6 dineros de porte. Otra con 6 dineros de porte. 6 dineros, 6 dineros. Recuerdo, 6 dineros equivale a 8 maravedís, ¿de acuerdo? Otra de medio real, otra sin porte, 8 maravedís, es decir, 6 dineros, 6 dineros, 6 dineros. Es decir, a mitad de camino el mozo entregaba esas cartas, se quedaba con el beneficio de los portes y vemos que en la estafeta de Requena porteaban las cartas que iban a Valencia con carácter general, con 6 dineros u 8 maravedís de porte, ¿de acuerdo? Vemos después también las cartas que vendrían certificadas, de esto ya dimos una conferencia en su día, va una caja grande con certificación, estas se hacían constar específicamente en el parte que llevaba el postillón para que no se perdieran. De hecho, tenías que firmar cuando la carta llegaba, ¿no? Aquí incluso se declaraba la mercancía que llevaban, ¿no? Con 18 abanicos, ¿no? Y así es como podemos ver que efectivamente la gente porteaba lo que le daba la gana. Y así es como se explica estos portes. Son portes anómalos y no hay que olvidar el más importante. Antes de pasar a esta diapositiva, otra explicación que puede ser muy importante y es que esos portes de 8 maravedís o de 12 maravedís pueden ser portes no adscritos al correo mayor, es decir, pueden ser arrieros, los arrieros presentaban unos precios muy competitivos, es muy posible que muchas cartas porteadas con medio maravedí fueran transportadas por arrieros, por cosarios, por carreteros, y fuera el beneficio del porte que cobraban. Imaginad una gran carreta transportando mercancías de todo tipo, unas cartas apenas ocupan espacio y le hacían la competencia, llamemos una competencia desleal o un intrusismo profesional al oficio de correo mayor. Esto tuvo sus consecuencias y tuvo sus juicios, ¿eh? Entonces, una carta porteada con 8 maravedís o con 12 maravedís bien pudo ser entregada a un viajero de paso, que todavía seguían, o bien pudo haberse hecho llegar a través del correo de mercaderes o de un arriero, como he dicho, ¿no? Esta podría ser la explicación a los porteos moderados y diminutos. Y pasamos a otra de las novedades que establece el servicio de estafetas, y son los privilegios de franquicia. Aquí es cuando nace ese derecho que le asisten a ciertas autoridades o a determinados colectivos para poder recibir su correspondencia sin hacer frente al coste, al porte, ¿no? ¿Cómo se ve o cómo se estima que es la franquicia en el siglo XVII? Fundamentalmente en el siglo XVII, porque ya empieza con el servicio de estafetas, ¿no? Que se inicia en el último cuarto del siglo XVI. Bueno, pues las franquicias autoridades serán otorgadas por el correo mayor en función de la colaboración que prestaban en la gestión del correo, las autoridades. Es decir, con carácter general, ¿no? Si tú me ayudas a sacar adelante mi oficio, y esto podía ser tanto a nivel de la corona como a nivel de un territorio amplio o a través de un municipio, si tú me ayudas a gestionar mi negocio, yo me comprometo a facilitarte el acceso a tu correspondencia sin pagar los portes. Entonces, generalmente se estipulaban como compensaciones a la ayuda de costa que recibían. Es decir, la corona sufragaba el establecimiento de las estafetas, pongamos, entre Madrid y Valencia, y a cambio el correo mayor llevaba sin portes, es decir, llevaba con franquicia la correspondencia a las autoridades de la corona. Es así como se establecía, ¿no? Generalmente en la correspondencia internacional los portes sí se abonaban. Lo que pasa es que la corona los abonaba a posteriori. Hacía una liquidación de todas las cartas que se habían recibido, o bien cada 6 meses o bien cada año, y entonces las abonaba. No se puede decir que sea técnicamente un privilegio de franquicia. Tampoco lo otro, porque también hay que tener en cuenta que en el fondo esa ayuda de costa que daba la corona a los correos para sufragar el servicio de estafetas es lo que se traducía en ese privilegio, ¿no? Y la última causa por la que un correo mayor podía otorgar este privilegio de franquicia era de manera de gracia, es decir, yo a mi amigo pues no le voy a cobrar la correspondencia,
lo determino, lo dejo dicho en la estafeta que regento, y a esta persona pues no se le van a cobrar portes por las cartas que lleguen, ¿no? O bien a órdenes religiosas, como veremos, o bien a particulares, pues porque sí. La propia Teresa de Jesús se jacta en una de sus cartas de su amistad que tiene con el Correo Mayor de Toledo y dice que es capaz de encaminar todas las cartas que quiera por una especie de tarifa plana. Si usted pone medio real en la envuelta, puede meter dentro todas las cartas que quiera, que el Correo Mayor me ha dicho que las va a entregar. Esto, evidentemente, es un trato de favor, pero que al ser dispensado por un particular estaba en su derecho de hacerlo, ¿no? ¿Y quiénes tenían derecho a disfrutarlo? Bueno, hemos dicho que era un poco arbitrario. Sin embargo, sí podemos establecer diferentes grupos. Por supuesto, existe una categoría que serían aquellas instituciones, aquellos organismos que con carácter oficial utilizaban el correo. Se puede decir de lo que era el Real Servicio, ¿no? O el servicio de su majestad. Entonces, por supuesto, era la correspondencia recibida y remitida por el rey. Aquí tenemos una imagen de Carlos II, por el rey, la reina y la familia real en general, es decir, el príncipe, los infantes y las infantas. Después, los ministros, presidentes de los consejos, los secretarios también tenían derecho. De hecho, estas cartas que les encaminaban y que tenían que ver con la correspondencia oficial se solían encabezar dirigidas al rey en manos de su secretario, en manos del presidente del consejo, es decir, el sobrescrito, la cubierta, solía tener este encabezamiento, ¿no? También los virreyes, los gobernadores y capitanes generales, los cuales además tenían su propia jurisdicción dentro del virreinato que regentaban y se les podía equiparar exactamente a un monarca, a un rey, ¿no? Dentro de su territorio tenía los mismos privilegios, como representante del rey en Sicilia, en Nápoles, en los Países Bajos, en las Indias, etcétera, ¿no? Los inquisidores, los fiscales del Santo Oficio, los escribanos, los comisarios de la franquicia de la Inquisición, ya he hablado en anteriores ocasiones, os remito a esas conferencias y también las tenían. Este es un caso un tanto particular, ¿no? No en tanto a que es correspondencia oficial, sino que es correspondencia al servicio de Dios. Daremos una pequeña pincelada ahora. Los regidores y los corregidores de los ayuntamientos, esto hay que también explicar algunos matices. Por supuesto, gozaban de franquicia los correos mayores y sus tenientes en cada uno de los municipios. Y después excepciones por motivos de piedad o de amistad o de lo que fuera, y una de ellas fue establecida con la Orden Franciscana de los Capuchinos. ¿Vale? Vemos brevemente las diferentes franquicias, cómo se sustentaban, y bueno, aquí vemos dos cartas, son muy curiosas, porque una es de 1495 y la otra es de 1654, previo al servicio de estafetas y posterior al servicio de estafetas. Las dos tienen el mismo encabezamiento. Aquí dice por el rey y la reina. Se refiere evidentemente a los reyes católicos. Aquí tenemos otra, por el rey, se refiere a Felipe IV. Una de ellas circuló por el servicio de estafetas y, por lo tanto, no hubo que abonar los portes. La otra probablemente circuló a través de un correo extraordinario, que la llevó dentro de una valija más grande con más despachos oficiales y que se le pagaron las dietas de ese viaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que la anotación por el rey no es sinónimo de franquicia, no lo es. Puede ser un indicativo de que es correspondencia real y la persona que lo despacha, el correo mayor, pues tendrá que ajustarse a esto, ¿no? Pero no es necesariamente una marca postal de franquicia. Aquí vemos una que está dirigida por la reina gobernadora, es decir, la reina regente, y después tenemos otra que, curiosamente, tiene medio real de porte. ¿Por qué? Porque la carta vemos que tiene una anotación en una tinta diferente a la que se utiliza para el sobrescrito y parece ser que fue encaminada, probablemente fue entregada a alguien y concretamente en La Oliva, a lo mejor la carta llegó a algún municipio cercano y desde allí se despachó pues algún mozo, algún propio y se le dio pues de recompensa este medio real. Es la explicación más plausible que he encontrado para que esta carta tenga un porte, ¿no? Lo mismo sucede, como decía, con las franquicias a ministros, secretarios y presidentes de los consejos. Dice, al rey nuestro señor, pero dice, en manos de don Francisco Izquierdo de Berbejal,
de su consejo y secretario en el Supremo de Aragón, ¿vale? Vemos que es una plica, estamos hablando de un pliego que contenía varios despachos y diferentes cartas y, bueno, sobre esto hay mucho que decir. No sé si lo diremos en esta conferencia o en una tercera parte, si tenemos oportunidad para ello, pero vemos que tampoco tiene porte, fue remitida así y efectivamente va dirigida pues, a una autoridad del Estado y por lo tanto está exenta del pago de portes. Aquí vemos otros, al excelentísimo señor duque de Béjar, y pone el indicativo es del servicio de su majestad. También nos sirve para indicar, para facilitar la tarea del correo mayor o del oficial para saber que esa carta no va porteada. Vemos que siempre utilizan el ángulo inferior izquierdo, que es donde tenía que ir el porte, y ahí puedes encontrar la explicación. Ah, bueno, esta es una carta del Real Servicio, de acuerdo, la tengo que entregar sin porte. Aunque no era una marca preceptiva. No se puede decir que sea una marca exclusivamente postal de franquicia, como veremos luego, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta carta circuló también con franquicia, va dirigida a la Casa de Contratación de Sevilla. No tiene porte ni falta que le hace. Es decir, no se tomaron la molestia de poner la anotación, pero las cartas dirigidas a la Casa de Contratación son cartas del Real Servicio y, por lo tanto, gozan de privilegio de franquicia. Aquí lo vemos también a la Sacra Católica y Real Majestad, el Rey Nuestro Señor, en manos de Andrés de Alba, su secretario, también desde Canarias, sin porte. Y está dirigida directamente al Duque de Lerma desde Bruselas. Tampoco hacía falta ponerle marca. Era el gran valido de Felipe III y nadie se iba a atrever a pedirle medio real ni a él ni a su secretario, ¿no? Vemos otros ejemplos, como el del maestro racional de la ciudad de Valencia, que también estaba beneficiado del privilegio de franquicia, y al condestable de Castilla, del Consejo de Estado, que también estaba exento del pago de portes. No tienen ninguna marca, simplemente está la carta desnuda, no tiene ninguna anotación, ¿no? Lo mismo pasaba con los virreyes, como hemos dicho. Aquí vemos, tenemos un ejemplo, se conocen bastantes cartas salidas de un archivo en Sicilia, en el siglo XVII, y vemos que en esta carta de Palermo a Jaca, en Sicilia, hay que recordar que Sicilia era un territorio perteneciente a la monarquía hispánica, es decir, se regía un poco por los mismos parámetros que en la península, ¿no? Vemos que tiene esta anotación de su excelencia, que podía equivaler un poco a la anotación que veíamos antes por el rey, y que también está exenta de porte. Y vemos aquí dos ejemplos en el que también aparecen unas anotaciones de Palermo a Jaca, las dos, y se dice en una perceptoría y en otra patrimonio. Esto quiere decir que el porte iba a cuenta de la Real Tesorería del Reino de Sicilia. Es decir, que las cuentas las ajustaban con los correos y que no debían ser porteadas, puesto que o bien al final se liquidaban o bien se compensaban con la ayuda de costa que he comentado antes, ¿no? Hemos dicho que estas notas no son preceptivas, son aleatorias, se podían poner, podían facilitar. De hecho, en la correspondencia de la Inquisición así se decía, que se estipule, que se ponga de título Inquisición o Inquisición del distrito que sea, pero lo que realmente era vinculante para saber si la carta gozaba de franquicia era el sello de placa que aparecía al dorso. Ahí se podía ver la autoridad de la que emanaba y, viendo el sobrescrito, se podía ver la autoridad a la que iba dirigida. Entonces, los correos mayores y los oficiales sabían perfectamente si debían aplicarles portes o no se los debían aplicar. Lo mismo ocurría con la Inquisición. Aquí paso de puntillas. Vemos que tiene aquí esta anotación, Consejo de la Inquisición. Era para facilitar el trabajo a los correos, simplemente para que no tuvieran que dejarse los ojos viendo las marcas de placa que había en el reverso y que era el sello de la Inquisición. En este caso va desde la Suprema Inquisición al Tribunal de Distrito de Granada. Aquí vemos otra, de la Inquisición de Córdoba, y va dirigida al comisario del Santo Oficio de Écija. Y aquí vemos otra, de Santiago a La Coruña. En una pone Inquisición de Córdoba, en la otra pone Inquisición. Generalmente son estos tres tipos, o bien Consejo de la Inquisición, o Inquisición más el nombre del distrito del que partían, o simplemente el título Inquisición si circulaba dentro del propio distrito. Esta vemos que circulaba dentro del distrito inquisitorial de Galicia, con lo cual no hacía falta poner Inquisición de Galicia. Si fuera Madrid, sí lo pondrían, ¿no?
Y vemos en esta, es una plica enviada también desde Zafra a Llerena de la Inquisición. Llevaba unos expedientes y una documentación muy importante sujeta al secreto de la Inquisición, y vemos que de manera ostentosa el sello de placa se establece para que quede bien claro y bien visto en el propio frontal. No necesitaba ningún tipo de anotación, puesto que era bastante elocuente este sello de placa que contenía, ¿no? Pasamos a las franquicias de las que disfrutaban los municipios, concretamente los regidores, los corregidores y los jurados y generalmente pues, las autoridades municipales. Vemos cartas dirigidas a la muy noble y muy leal ciudad de Trujillo, guarde Dios muchos años, como deseo, desde Madrid a Trujillo del año 1708, y vemos que no tiene ningún porte, ni tampoco ninguna indicación de que deba ser franca, pero lo es, lo es. ¿Y por qué lo es? Porque nos consta, y esto pasó en bastantes municipios, según he tenido constatado, que los correos mayores percibían por parte de los ayuntamientos una pequeña ayuda de costa. En este caso se traducían en 100 reales de vellón, no de plata, en 100 reales de vellón al año, y a cambio de esos 100 reales de vellón, el ayuntamiento podía recibir gratis toda la correspondencia oficial dirigida tanto al propio municipio, me refiero como institución, como a sus representantes, regidores, corregidores, secretarios, tesoreros, interventores, etc. Entonces aquí vemos una libranza de pago de esos 100 reales en el que se dice claramente cómo se vienen pagando todos los años por el precio de la correspondencia recibida en un año. Esto lo he podido constatar en diferentes municipios de mi tierra, de Extremadura, pero no me cabe duda que fue a nivel general. El correo mayor se establecía en un municipio, pedía las correspondientes licencias y el ayuntamiento además otorgaba lo que se llamaba, como he dicho, una ayuda de costa, y el correo mayor se comprometía a darle de balde toda la correspondencia. Y aquí vemos más ejemplos. Aquí va dirigido directamente caballero del hábito de Santiago, gentil hombre de boca de su majestad y superintendente de rentas de la Real Provincia de Extremadura, capitán a guerra y corregidor de la ciudad de Trujillo. En su calidad de corregidor de la ciudad de Trujillo, esta persona recibió libre de porte la correspondencia. Y aquí vemos un caso extraño. Dice, es del Real Servicio y está porteada con medio real. ¿Cómo se explica esto? La explicación que yo encuentro es que va dirigida evidentemente a un ayuntamiento, a Coria concretamente. La ciudad de Coria no tenía oficio de correo mayor, con lo cual el ayuntamiento de Coria no recibía ningún tipo de privilegio de ningún correo mayor, puesto que no había una estructura postal. Con lo cual, a Coria, que no tenía, como digo, suscrito ninguna ayuda de costa, pues sí se le cobraban los portes de las cartas, como aquí se demuestra. Y ya nos acercamos al final, la franquicia otorgadas a los correos mayores. Evidentemente, un correo mayor, ¿cómo no va a recibir gratuita la correspondencia que recibe o la que envíe? Hemos visto, y es bastante característico y sintomático, que la forma en la que tienen los correos mayores de hacer constar este privilegio de franquicia es a través de una doble aspa. No es con carácter general, pero se ven en las correspondencias despachadas por y hacia correos mayores que esta aspa aparecerá, esta cruz de San Andrés doble, aparece en el lugar donde debería aparecer el porte. Y es lo que yo puedo establecer como pequeña marca de franquicia. En este caso, simplemente lo que pretenden es que no se abone un porte, si es mucho más simple, ¿no? Entonces nos encontramos, esta por ejemplo no tiene nada y va dirigida evidentemente, es muy evidente además, al correo mayor de Valencia, al famoso Pedro de Balda. Aquí vemos a Alonso de Morales, Dios guarde, correo mayor de Cuenca, desde Madrid, y vemos también las aspas de tinta. Aquí lo vemos también de Pavía a Milán, concretamente nada menos a Simón de Tasis, que fue correo mayor de España. La correspondencia la recibía también franca con este aspa, ¿no? Y aquí vemos, por designio, por capricho de un correo mayor, como a Simón Ruiz se le va a dar dese franca por merced. Firma Vera, el correo mayor de Medina del Campo. Se tacha el porteo y se pone la doble aspa de tinta, ¿no? Entonces es evidente que los correos mayores tenían una jurisdicción y tenían una potestad de decidir a quién se le daban francas
y a quién no se le daba la correspondencia. Y bueno, nos encontramos con la correspondencia otorgada a la Orden de los Capuchinos, lo pongo como curiosidad y sobre todo porque fue una de las franquicias que más duración tuvo. Aquí vemos una petición que se hace al Correo Mayor de Valencia, a Fernando de Balda, heredero descendiente del anterior, de Pedro de Balda, y se está pidiendo que se extienda esta franquicia no solamente a los capuchinos, sino a toda la orden franciscana. A esto se negará Fernando de Balda, diciendo que no puede estar haciendo favores constantemente, viene a decir eso, pero los capuchinos, que eran una suborden, podemos decir, dentro de la gran orden franciscana, sí disfrutaron de esta franquicia, sobre todo por la pobreza extrema en la que vivían, ¿no? Y aquí vemos dos ejemplos. Un ejemplo en el que aparece esta anotación, podemos llamarla de franquicia, aunque no tenía por qué ser así, en el que dice claramente als capuchins, en una carta de Arenys a Barcelona de 1640, y otra en la que aparece una tachadura para que no se ponga un porte fraudulento, la anotación capuchinos en la parte superior, en una carta de Cádiz a Madrid, nada menos que de 1780. Es decir, ya había terminado el gobierno de los Correos Mayores y seguía existiendo esta franquicia. Y de hecho existió hasta el año 1799, que es cuando se suprimieron todas las franquicias oficiales por parte de la corona. Se restringió muchísimo solamente a los presidentes de los consejos y a la correspondencia real. Todos los demás privilegios de franquicia pues se suprimieron. Y bueno, aquí nos vamos a quedar de momento. Nos dejamos anotada una tercera parte, si lo tenéis a bien. Y bueno, pues espero que no haya habido demasiados problemas técnicos a la hora de impartir esta conferencia y que la hayáis disfrutado. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Como siempre, interesantísimo. Y yo voy a abrir el fuego con dos cuestiones. Has dicho que la ayuda de costa, y entonces yo he querido entender que la ayuda de costa es una especie de iguala, es una especie de tarifa plana, ¿no? Y luego también, con esto último que has dicho de los franquicias hasta finales hasta 1790, la corona asumió las franquicias existentes o simplemente es un caso excepcional el tema de los capuchinos. Pues respondiendo a tu primera pregunta, a ver, la ayuda de costa era una especie de subvención. Era una especie de subvención. También se le llamaba salario. Es decir, el Correo Mayor recibe un salario de 100 reales al año con la condición de dar la correspondencia o bien libre de porte o bien con un descuento considerable. Era simplemente la ayuda de costa, era una ayuda. No tenía que equivaler al equivalente a toda la correspondencia porteada, sino simplemente sufragar el servicio o incluso autorizar el servicio. Es decir, los correos mayores se establecían en las localidades con el permiso de las autoridades locales. Si no existía ese permiso, pues tenían verdaderos problemas. De hecho, entraron en pugna los correos mayores generales con algunos ayuntamientos porque no admitían al correo que habían designado para ese municipio, ¿no? Entonces, el hecho de poder establecerse de ahí y poder dar una pequeña ayuda, en una de las actas del ayuntamiento del Cabildo de Trujillo, se dice que, aparte de la ayuda de costa, al Correo Mayor se le ha proporcionado un baúl para poder llevar las cartas. Es decir, el ayuntamiento tuvo el detalle de regalarle una valija, un baúl de madera de baqueta para poder llevar las cartas en su correspondencia, porque la que tenían estaba ya muy estropeado y estaba muy roto. Es decir, simplemente prestaban un servicio, una ayuda y ya está. La siguiente pregunta es, sí, el fin de la franquicia en 1799. A ver, la franquicia se suprimió en 1799 por el tremendo abuso que se hizo de ella. Todas las autoridades y los criados y los amigos y los familiares metían cartas debajo del pliego oficial y esas cartas después eran entregadas pues, a sus destinatarios en la localidad. O sea, aprovechaban un enorme pliego dirigido al presidente del Tribunal de la Inquisición de Cuenca
y allí pues salían 30 o 40 cartas de particulares, e incluso la prensa, las gacetas y los mercurios. Entonces, fue por eso por lo que se estableció este cese de la franquicia y solamente se autorizó a los presidentes de los consejos, es decir, a los ministros, solamente disfrutaron de la franquicia. Cualquier carta que nos encontremos posterior a 1799 y que digamos, franquicia porque va dirigido a un alcalde o va dirigido a un gobernador de no sé qué. No, no es una franquicia. No es una franquicia. Por mucho que lleve un sello oficial. Si no tiene porte, probablemente circuló a través de un despacho de veredas. Es decir, por un veredero, no por un correo oficial. Y si tiene porte y el sello, evidentemente no hay franquicia. Hay un porte, se pagó. ¿Qué se hacía con esas cartas? Claro, la corona no podía asumir todo el coste que había, pero obligó a las autoridades menores a que esas cartas pudieran cortar, digamos, el frontal, pegarlos en unas hojas y liquidarlos al cabo de 3 meses. Cada 3 meses presentaban las autoridades de menor rango, las diputaciones, los ayuntamientos, etcétera, presentaban unas hojas con un montón de frontales con los portes y esa suma de los portes es de los que después les tenían que abonar. Es lo que se llamará correspondencia de oficio. El hecho de que sea correspondencia de oficio no quiere decir que haya franquicia. Quiere decir que los portes los asumía directamente esa autoridad o la superior. Lo que hizo la Inquisición, que para la Inquisición fue probablemente el mayor desastre que tuvo en su historia, cuando se acabó la franquicia. Porque ellos no solamente enviaban cartas entre autoridades, es que tenían que enviar cartas a los comisarios que estaban en todos los pueblecitos, a los familiares de la Inquisición, que eran los espías, eran los colaboradores civiles de la Inquisición. Mandaban decretos de libros prohibidos que tenían que colgar en las iglesias, etc. Entonces, claro, estas personas que además estaban ayudando al Santo Oficio por amor al arte, de repente se encuentran con que tienen que pagar portes, y encima portes altísimos. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Inquisición con carácter general? Empezó a mandar a partir de entonces la correspondencia con el franqueo pagado. El franqueo pagado. Pagaban en origen, ya existía esa posibilidad y empiezan a hacerlo así. Y en el caso de no poder hacerlo, les pedían que les remitieran después la cubierta de la carta y ellos les abonarían el porte consignado en esa cubierta. Así es como se solucionó. Por supuesto, no siguieron manteniendo los privilegios que había, los capuchinos se quedaron sin franquicia, los ayuntamientos se quedaron sin franquicia, la Inquisición se quedó sin franquicia, solamente se beneficiaron los que digo. Y el sello negro es eso. El sello negro simplemente es una franquicia real, solo real. Y bueno, un sello de cuño puesto en una cubierta no significa ni mucho menos franquicia, ni siquiera que circuló por el correo, como ya hemos visto en otras ocasiones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? A ver, Eduardo, micrófono. Bueno, yo solamente felicitar de nuevo, como muchas otras veces, a mi amigo David por esa excelente, bueno, por esta excelente parte, porque nos ha amenazado, entre comillas, con otra parte, de lo cual me alegro, porque aprenderemos seguro un montón, como creo que hemos aprendido en esa etapa tan desconocida de la pre-filatelia, ¿de acuerdo? Y nada, darle las gracias a David porque siempre nos ilustra y nos ilustra bastante bien. Gracias. A vosotros y a ti, Eduardo. ¿Alguien más? Bueno, David, yo, enhorabuena, porque me hace padecer porque no, ni siquiera respiras El micrófono, Juan Antonio, arrímatelo a la boca. Sí, sí, ¿me oís? Ahora sí. Bueno, que muchas gracias por que me fascina cómo puedes hablar sin respirar prácticamente. Es brutal. Y bueno, respecto a los porteos menudos y bueno, ya hablaremos porque pero bueno, Se te entiende muy mal, Juan Antonio. Se te entiende muy mal. No sé qué te pasa en el micrófono, pero... ¿Me oís ahora? Ahora casi mejor. A ver, prueba. No, que únicamente quería referirme Ahora sí. a los porteos rectificados, a los porteos menudos rectificados, que a veces van de 8 a 12, ¿sabes? Que no llegan a ser el medio real.
efectivamente hay muchos que van, por ejemplo, de Valencia a Madrid o de Alicante a Madrid con porteos rectificados menudos, que te he referido también a que posiblemente se intercambiaba la correspondencia y posiblemente no sé, se pasarían de una estafeta a otra, ¿no? Antes de llegar a Madrid, mucho antes, digo yo. Los porteos rectificados son más típicos de principios del siglo XVIII. Es decir, ya el correo ya era una renta de la corona. Y eso lo íbamos a dejar para otro momento, pero os voy a adelantar. Cuando cesa el dominio de los correos mayores sobre el servicio postal y lo adquiere la corona, sacan sus propias tarifas, ¿no? Estas tarifas hemos dicho que conjugan la distancia con el peso. Vale. Estas tarifas no fueron admitidas con buen grado por las autoridades municipales. Tengo bastantes testimonios y que además esa tarifa estipulada en 1716, en muchos sitios, y digo muchos, si me creo los testimonios de las actas de los ayuntamientos, donde dicen, estas tarifas no las están asumiendo ni en Madrid, ni en toda Castilla la Nueva, ni en Andalucía, ni en Extremadura. Es decir, se siguió con la tarifa de costumbre. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos amenazaron a los correos mayores de sus municipios con pujar ellos por el oficio de correo mayor. El oficio de correo mayor se sacaba a subasta cada 5 años. Cada 5 años se licitaba y podían sacar. Y los propios ayuntamientos amenazaban a los correos mayores con concurrir ellos a esa licitación si no les bajaban los portes. Y los correos mayores se vieron obligados a esa bajada de pantalones y seguir rigiendo conforme a la tarifa de costumbre hasta 10 y 15 años después. Esos portes rectificados, precisamente, es cuando ya se empiezan a dejar de lado. Tenemos un caso, tenemos una sentencia, además, en Navarra, en la que se acusa al correo mayor de que rectifica los portes. También los tenemos en Extremadura. Se dice claramente que ese pleito que hay, el propio ayuntamiento pide a la corona que le manden una copia autenticada de las tasas con los portes de 1716, porque quiere la comprobación de que son eso y que no se lo está inventando el correo mayor. Es decir, los portes rectificados probablemente sea una divergencia entre la tarifa de costumbre y la tarifa de 1716, que fue muy precaria, ¿eh? No se llegó a establecer del todo hasta ya 1725-1730. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Pues son casi cuarto. Muchísimas gracias, David. Te emplazamos seguramente que para el mes de febrero o el mes de marzo, para esa tercera parte. Y nada, os esperamos la semana que viene. A algunos de vosotros nos vamos a ver el sábado, el día 19. Y nada, nos saludamos allí. Hasta el miércoles que viene. Un abrazo a todos. Un saludo a todos. Saludos. Luego.